El siguiente expositor es el doctor Francisco Antonio de Sela Martínez. Él está en la Universidad Católica y él es docente en el Departamento Académico de Ciencias en la sección de Física y tiene un grupo de investigación ahí. Él va a presentar un trabajo titulado Dualidad, onda-partícula y la frontera clásico-cuántica. Adelante, Francisco. Ya, ahora sí. Ahí ven mi pantalla, espero. La presentación. Sí, está bien. Voy a poner en modo presentación. Ok. Está perfecto, sí. Se ve. Ya. Si pudieras utilizar la opción de láser, sí, muy bien. Ahí se ve. Sí, perfecto, está muy bien. Ya. Ok, muchas gracias por la invitación a todos los organizadores. Los felicito por seguir, a pesar de todas las dificultades que estamos enfrentando, que sigan con la organización de este evento. La charla que voy a dar, perdón, ¿tengo hasta qué hora? Bueno, Es media hora más un tiempo de preguntas y respuestas. okay, Yo te puedo avisar 5 minutos antes, si quieres. por favor. Yeah. O no, yo tengo acá el reloj. Gracias. Sí. Bueno, y también felicito a los organizadores, no sé si voluntaria o involuntariamente, habían puesto la charla de Quique Solano y la mía una junta a la otra. Y digo esto porque lo que él nos ha presentado, un poco se puede poner en contraste con lo que yo les voy a presentar ahora. Ahora no, creo que Quique ya se desconectó, entonces no estaría bien que yo ponga un punto de vista eventualmente contrario al suyo sin que él esté aquí para responder. Quique nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos siempre muy fructíferas discusiones, intercambios de ideas, y creo que en el fondo coincidimos, aunque quizá la forma en que él ha puesto algunas cosas difiera de cómo yo las entiendo. Me refiero en particular a esa idea de que la mecánica cuántica ya está completamente comprendida. Entiendo en qué sentido él lo dice. O sea, es un formalismo que sabemos manejar muy bien, que nos da resultados con una precisión sin precedentes en la historia de la ciencia en general, no solo de la física. En electrodinámica cuántica, por ejemplo, se logra hacer cálculos que coinciden con los experimentos en valores que andan por los 13 cifras significativas. Eso es absolutamente impresionante. Y en otras áreas también se logra una precisión muy grande. O sea, como instrumento de cálculo y de comprensión de muchos fenómenos de la naturaleza, es indudable que la cuántica tiene un lugar que ya no va a ser, no se va a desplazar de eso. Pero también hay la idea, esta viene ya desde la fundación de la mecánica cuántica, por parte de Bohr, Dirac, Pauli, Heisenberg, etc. La idea de que las futuras generaciones iban a ver la mecánica cuántica de una manera distinta como la veían quienes eran sus contemporáneos y se resistían un poco a la visión que ellos planteaban, porque pensaban que eso era consecuencia de haberse formado su sentido común, como lo mencionó Kiki también un poco, a partir de una experiencia, digamos, macroscópica, y lo que la cuántica exploraba era un mundo microscópico, mencionó que 23 órdenes de magnitud. No vamos a esperar que con esa diferencia de órdenes de magnitud, lo que hemos desarrollado para describir a un nivel macroscópico tenga validez también a un nivel microscópico. Bueno, hay, yo creo, atingencias que hacer a eso, porque es cierto, en muchos casos hay esa diferencia en orden de magnitud, pero hay otros donde no. Por ejemplo, en el caso de la superconductividad, ese es un fenómeno macroscópico y es
también netamente cuántico. Entonces ahí son miles de millones de pares de Cooper que toman una participación en el fenómeno. Entonces no hay ahí esa diferencia en órdenes de magnitud. De otro lado, es cierto también que el formalismo cuántico lo podemos manejar con mucha solvencia, pero tiene vacíos. Por ejemplo, cuando hacemos la cuantización del campo electromagnético, es sumamente exitosa, como lo es también la cuantización de otros campos, los campos W+, W-, Z0, en partículas elementales, los gluones, sabemos cuantizarlos. Pero ¿qué pasa cuando queremos cuantizar el campo gravitacional? Que entra en las ecuaciones de Einstein. Ahí la misma receta cuántica falla catastróficamente y no sabemos responder. ¿Por qué? Lo que significa que tampoco sabemos responder por qué sí funciona en unos casos. Entonces hay preguntas abiertas casi desde el inicio de la mecánica cuántica, y una de ellas es la dualidad onda-partícula. Algunos de quienes preguntaron a Quique Solano planteó este tema. Es el tema que voy a abordar ahora en el transcurso de esta charla. Pero antes de eso quería decir que mi trabajo se enmarca en el trabajo del grupo de óptica cuántica de la Católica, donde hacemos trabajo tanto experimental como teórico. Estas son unas imágenes de nuestro laboratorio. Y hay varios integrantes que ya no están, es de un par de años atrás esto. Los integrantes actuales están ahí. Mazón y Castillo y yo somos profesores, los demás son estudiantes de posgrado, maestría y doctorado. Quisiera también agradecer, aprovechar para agradecer el financiamiento por parte tanto de la Universidad Católica como de el US Navy. Ambos han financiado algunos de los resultados que voy a presentar. A ver, ok. Esta es una visión de lo que va a ser la charla. Voy a hablar un poquito del principio de complementariedad de Bohr. Luego he dividido en dos partes la presentación de dualidad. Uno es el enfoque clásico cuántico y el otro netamente cuántico. Quiero aclarar nuestros esfuerzos en el grupo de óptica cuántica cuando se orientan a este tema. Tienen un objetivo central, que es determinar la frontera cuántico clásica, que es una frontera todavía no bien definida. Inicialmente se pensó que la frontera estaba dada por la constante de Planck, ahí donde la constante de Planck tuviera vigencia, o sea, no pudiera ser despreciada en los cálculos, entraba a tallar la cuántica, pero donde pudiera despreciarse, se encontraba de vuelta la formulación clásica. Esto era algo que se esperaba fuera análogo al caso de la formulación relativista, no relativista, donde yendo al límite donde la velocidad de la luz es infinita, entonces se recobran los resultados clásicos. Pero así no ha funcionado con la mecánica cuántica, y el límite, la frontera clásico-cuántica, a la actualidad no está todavía bien determinada. Entonces, ese es el principal objetivo, contribuir a determinar esta frontera clásico-cuántica. La motivación es no solo de tipo fundacional, sino también conecta con los trabajos que se están haciendo últimamente en computación cuántica, en información cuántica, etc. ¿Por qué? Porque ahí se dice, por ejemplo, que lo fundamental en la formulación de estos nuevos recursos, en esencia se basa en características netamente cuánticas, tales como la superposición coherente y el entanglement o enmarañamiento. Se les califica como netamente cuánticos. Vamos a ver en el transcurso de esta charla que no es tan así. Y lo mismo vale para la dualidad partícula-onda, que se ve también como una característica netamente cuántica. Eso lo formuló Feynman, una frase muy citada, decía que el único misterio que restaba de la mecánica cuántica era
esta dualidad partícula-onda. Ponía este ejemplo de su libro de texto donde se ve un cañón de electrones, una pantalla con dos agujeros. Desde el punto de vista clásico, estas balas van a tener esta distribución probabilística, ¿no? Las que pasan por un lado se acumulan de este lado y las otras de este lado, pero si hacemos este experimento no con balas, sino con electrones, entonces lo que se obtiene, dadas las condiciones adecuadas, es un patrón de interferencia. Aquí les pongo una figura real, o sea, del experimento que se hizo en 1961 con electrones, un experimento de doble rendija. Hasta hoy creo son impresionantes estas figuras, por la nitidez que presenta. Entonces ese es el resultado de actuar con electrones y hacerlos pasar en esta configuración de Young. Se observa este patrón de interferencia, que no es compatible con la idea clásica de que tenemos electrones que pasan por un agujero o el otro. Esos darían esta distribución de acá y no esta, que es la interferencia. Hubo un debate muy mencionado entre Einstein, Bohr, de Broglie, presentaban puntos de vista distintos. Einstein aferrado a una visión clásica, Bohr como un profeta de la nueva visión para entonces cuántica, y de Broglie medio entre dos aguas, entre la clásica y la cuántica. Varias de las cosas que él desarrolló tenían un fuerte asidero en la física clásica, y él fue quien propuso hacer este paralelismo entre la óptica clásica de un lado y su versión geométrica de otro lado. En la versión geométrica, la óptica geométrica es el límite que se obtiene a partir de la teoría subyacente, la óptica ondulatoria, ¿no? Cuando la longitud de onda es muy, muy pequeña respecto a los aparatos que estamos usando. Entonces se puede describir el fenómeno óptico vía rayos de luz, con el principio de Maupertuis. Entonces él sugirió que se hiciera un paralelismo con la mecánica clásica, donde se tiene el principio de Hamilton, a partir del cual se describen las trayectorias de la partícula. Faltaba entonces la contraparte ondulatoria, la que haría el papel subyacente de la verdadera física que estaba detrás de esta versión material, digamos, de la óptica geométrica, que eran las partículas describiendo trayectorias. Y Schrödinger fue quien tomó la posta y planteó su ecuación de onda. Entonces vamos a entrar en esos temas y cómo se ven más modernamente, ¿no? En los últimos años. Sigue siendo un problema vigente y tema de investigación actual. Repito aquí el principio de la visión de Bohr. Bohr afirmó que lo que hoy llamamos quantum. Quantum es un término acuñado por Mario Bunge, un filósofo de la ciencia argentino, para referirse a todo aquel objeto que tiene este comportamiento ambivalente, ¿no? Los electrones, neutrones, los fotones, etcétera, que tienen este comportamiento cuántico. Estos quantums no son, decía Bohr, ni partícula ni onda, sino las dos cosas. ¿Y de qué depende que a veces se manifiesten como partícula y a veces como onda? Eso depende de la elección que hagamos nosotros para observarlo, del experimento que hagamos. Entonces, si se tiene un experimento de interferometría, por ejemplo, con un interferómetro tipo Mach-Zehnder, con un divisor de haz acá, otro divisor de haz acá, y un detector en una de las salidas, entonces, cuando estos caminos ópticos difieren muy poco entre sí, tienen una diferencia de fase pequeña, se observa un patrón de interferencia. Puede ser que entre fotón por fotón o electrón por electrón en este interferómetro, y esto es lo que se observa. Entonces aquí estamos nosotros haciendo un experimento que hace que la partícula se vea como, que se vea como onda, o sea, el quantum manifiesta su naturaleza ondulatoria. Pero si cambiamos el arreglo experimental y ahora sacamos el beam splitter, el segundo, y lo reemplazamos por detectores,
Lo que se observa es que hay un clic aquí o un clic aquí, pero no simultáneamente, lo que significa entonces que se ha comportado como partícula y fue por un camino o por el otro. Entonces, dependiendo de la regla experimental, uno es excluyente del otro, se observa la onda o se observa la partícula. Y ambos son susceptibles de ser asociados con un mismo objeto que llamamos el quantum, y que en términos más específicos pueden ser un electrón, un neutrón. Estos experimentos se han hecho con electrones, fotones, neutrones, y han dado los resultados predichos por la mecánica cuántica. Wheeler en 1978 hizo una versión de Gedanken Experiment, o sea, un experimento pensado, digamos, donde se ponía todavía de mayor relieve esta diferencia, porque él propuso que este arreglo y este arreglo se decidiera por ellos luego de que hubiera pasado el objeto, el electrón o el fotón, el primer beam split. Entonces se pasa de una a otra configuración cuando está en vuelo el objeto, el quantum. Entonces, si entró cuando esta era la configuración y, por decirlo así, decidió comportarse como partícula, cuando cambiamos la configuración antes de que llegue y la ponemos en esta, tendría que manifestarse esto, un patrón de interferencia. O sea, ya había decidido el electrón, digamos, comportarse como partícula, de acuerdo a lo que decía Bohr, pero al poner posteriormente esta configuración, se vuelve onda. Eso, digámoslo como lo digamos, entra en conflicto con nuestro sentido común. Ahora, ¿sí? Ok, esto entra en sentido en conflicto y, sin embargo, fue realizado el experimento por un grupo francés, Jacques y compañía. Aquí está, este es el grupo de Aspect, Granger y otros que han hecho muchas contribuciones en desigualdades de Bell, expertos en el manejo de este tipo de experimentos. Entonces, estos experimentos se han hecho. Hay una versión más moderna de ellos, que es esta de acá. Se le llama Quantum Delay Choice, es debido a estos autores, y Sioyu, no sé si lo pronuncio bien, Eterno, es un Physical Review Letters del 2011. Esta es la configuración de Wheeler de Delay Choice con un Quantum Random Number Generator. Ese es el que decide si se pone o se quita el segundo beam splitter. Y esto se puede reemplazar con unas puertas de Hadamard, se llama. Estas hacen la misma función del beam splitter. Entonces entra, digamos, en el estado 0 al Hadamard y sale en un estado que puede ser 0 o 1, y según eso se decide si actúa o no actúa este segundo beam splitter. Entonces, esta es la configuración, digamos, en forma de circuito cuántico de esto mismo de acá. Y esta es una variante donde la decisión se toma con un bias, o sea, no poniendo un 0, sino una superposición de ambos. También se han hecho experimentos de este tipo, y lo que se dice es que se logra así tener una superposición de partícula y onda acompañadas. Estos serían, estos de acá, el qubit ancilla. Entonces se tiene una superposición cuántica. Esto es un estado entrelazado, donde partícula está por este qubit y onda por este otro qubit. Okay. Ahora les voy a contar un poco de lo que se está haciendo en los últimos años en la cuantificación de la dualidad partícula-onda, porque el planteamiento que hizo Bohr es netamente cualitativo. Dijo, o es partícula o es onda, según cómo sea el arreglo experimental. Pero
Wouters y Surek en 1979 abordaron la dualidad desde una perspectiva ya cuantitativa. Hicieron varios avances y mostraron que podía ocurrir que el quantum fuera a la vez partícula y onda, y ambas propiedades podían coexistir. Entonces fue Engler quien logró en 1996 poner una cota a eso, esa naturaleza ambivalente. Y lo hizo a través de la cuantificación de onda y cuantificación de partícula. Y la cuantificación se da a través de dos medidas que son visibilidad y distinguibilidad, que son intuitivas. Visibilidad es la visibilidad que tiene el patrón de interferencia, o sea, el contraste, la diferencia entre la intensidad máxima y la intensidad mínima. Cuando son iguales no vemos ningún patrón. Entonces, esto nos da la visibilidad, ¿no? La diferencia de las intensidades máxima y mínima, normalizada por la suma. Entonces varía entre 0 y 1. A eso le llamamos onda, más precisamente, a la capacidad de generar un interferograma. O sea, esa es la definición, digamos, precisa en este contexto de lo que es onda. Capacidad para generar un interferograma. Y distinguibilidad, también de manera similar, se puede cuantificar viendo qué tan probable es que se vaya por un camino o por el otro del interferómetro. Entonces, midiendo esa diferencia, se tiene la distinguibilidad. Y resulta que satisfacen esta desigualdad. D cuadrado más B cuadrado es menor o igual que 1. El 2017, el grupo de Eberle, Chian y Bami Vacas de Rochester completó esta desigualdad para convertirla en una igualdad, involucrando a la polarización. La polarización varía entre 0 y 1, y por lo tanto, a partir de esta igualdad, se tiene esta desigualdad. O sea, mostraron que esta desigualdad era un caso particular de esta igualdad. El debate, porque esto que tenemos acá involucra, esto se llama el teorema de polarización y coherencia. Quiero resaltar la coherencia que está asociada a la dualidad, ¿no? O sea, para que aparezca este patrón de interferencia se requiere que haya coherencia, una superposición coherente, ¿no? Entonces, y la coherencia es uno de los recursos cuánticos que se usa en la información cuántica. Otro de los recursos es el entanglement, el enmarañamiento. Eso dio pie a uno de los más fructíferos debates en la ciencia, donde jugó un papel esencial este trío de Einstein, Podolsky y Rosen, con un planteamiento que dividió en dos partes a la comunidad científica. De un lado estaba Einstein como figura representativa, y del otro lado Bohr. Pero lo que ellos plantearon no pudo ser zanjado desde el punto de vista netamente físico, quedaba como dos actitudes filosóficas enfrentadas, hasta que John Bell en 1964 planteó el tema en términos más cuantitativos por medio de sus desigualdades, las cuales permitían o permiten decidir experimentalmente cuál de las dos posiciones es la que puede tener más solidez. Schrödinger llamó al entanglement la característica principal de la mecánica cuántica, aquello que hace que difiera radicalmente de la mecánica clásica. Vamos a ver que eso no es tan así, porque si uno, es curioso, se remite a la definición misma que el propio Schrödinger da de entanglement, esta definición es matemática y significa que un estado, un vector, que lo escribimos así, esto quiere decir que este grado de libertad está asociado con una partícula, con la segunda partícula. Cuando construimos este vector, es uno de los posibles vectores, uno de los posibles estados de un par de partículas, por ejemplo, 2 electrones de spin 1,5, siempre y cuando no se pueda transformar esta forma
a esta forma, donde aparece un vector que pertenece a una partícula y el otro a la otra partícula, si eso no es posible, llamamos enmarañado a este sistema. No se puede descomponer como producto. Esa es la definición de entanglement, la única en realidad. ¿Por qué lo llamó él una característica netamente cuántica? Bueno, por un sesgo en su posición. Porque en realidad, si nosotros consideramos teorías clásicas, con las que estamos, creo, familiarizados la gran mayoría de los físicos, el electromagnetismo y la óptica, ahí tenemos un campo electromagnético, por ejemplo, de una onda plana, que lo escribimos normalmente así. Estos son los vectores de polarización vertical y horizontal, acompañados con sus respectivas amplitudes. Basta reescribir esto, nuevamente está escrito aquí en forma, digamos, clásica, en esta forma usando Ketz de Dirac, para que quede claro que esto no puede factorizarse en esta forma, donde en una parte aparece los grados de libertad amplitud y en el otro lado el grado de libertad polarización. Esto no se puede hacer. Entonces esto es por definición un estado enmarañado y es un estado netamente clásico. O sea, enmarañamiento aparece a nivel de física clásica también. Hay muchos trabajos que se han hecho en los últimos años, aquí estoy poniendo una pequeña selección de los mismos, van hasta el año actual. Spreu es un investigador holandés, Países Bajos hay que decir ahora, planteó este tema, quizá inicialmente en el año 98, pero hay muchos trabajos que se han realizado en los últimos años en torno al enmarañamiento clásico. Entonces, es algo que se da. ¿Cómo ando de tiempo? Creo que te quedan 5 minutos. Ya, entonces voy a saltar esta parte, que es un poco técnica, para ir a lo siguiente. Hay una serie de desigualdades e igualdades que se han planteado, que involucran también la concurrencia, que es una medida de enmarañamiento, y la polarización. Y se ha llegado, por ejemplo, a esta igualdad, donde se incorpora también el enmarañamiento en la igualdad, donde antes aparecían solo la distinguibilidad y la visibilidad. Pero lo que quisiera mostrar ahora, estos son trabajos nuestros, en la segunda parte, es esta visión también actual de la dualidad partícula-onda en el contexto de lo que se llama la mecánica cuántica de Bohm, que lo voy a explicar muy rápidamente. Bohm hizo el siguiente planteamiento, junto con de Broglie, aunque trabajaron independientemente uno del otro. Plantearon la ecuación de Schrödinger, y para la función de onda escribieron su forma polar, o sea, módulo y un factor de fase. Introduciendo esto en la ecuación de Schrödinger y separándolo en parte real e imaginaria, se obtienen estas dos ecuaciones acopladas. La primera no es otra que la ecuación de Hamilton-Jacobi, clásica, pero con un potencial adicional a que es el potencial físico. Se llama el potencial cuántico. Y esta segunda ecuación es una ecuación de continuidad, donde R cuadrado es la probabilidad, la densidad de probabilidad, y esto es el impulso entre la masa hacia la velocidad. Esto es una ecuación de continuidad. Entonces, eso da una interpretación, una versión, digamos, en lenguaje clásico de la ecuación de Schrödinger, y a partir de S se puede calcular las trayectorias, que se llaman trayectorias de Bohm, de las partículas, y son trayectorias clásicas. Entonces, esas trayectorias se han calculado, lo hizo Filipides y compañía en el año 1979. Estas son las trayectorias que corresponden a una configuración de Young, ¿no? Se le llamó surrealistas en el año 93 porque iban en desacuerdo con la estructura, con la visión de la mecánica cuántica ortodoxa. Pero recientemente, en 2011, han sido puestas en evidencia experimental estas trayectorias de Bohm. Entonces han dejado de ser tan surrealistas para ser un instrumento de investigación, incluso en mecánica cuántica, above
threshold ionization, por ejemplo, ¿no? Ionización por encima del umbral, se estudia con trayectorias de Bond, y así otros fenómenos también. Y la conexión que yo quería hacer con la mecánica puramente clásica es la siguiente. Si consideramos el principio de Hamilton y las ecuaciones de Euler-Lagrange, tradicionalmente en la física lo que nosotros hacemos es concentrarnos en una sola curva, que es la curva extremal. Una sola curva. Pero hay un teorema del cálculo variacional que afirma que si existe esta curva, tiene que ser embebible en todo un campo de extremales. Entonces, la visión completa que deberíamos tener es otra. Es esta de acá. Una curva no existe sola, una curva extremal, sino que está inserta en todo un campo de extremales, se llama campo de Mayer. Y esto nos permite tener un entendimiento netamente clásico de lo que es el experimento de doble rendija. Por ejemplo, acá, ¿no? Este campo de Mayer, por ser un campo, depende críticamente de las condiciones de frontera que impone. Es distinto tener condiciones de frontera de campo total, de espacio totalmente abierto, que un espacio confinado, o de una estructura simplemente conexa o una doblemente conexa, o una sola rendija o dos rendijas, ¿no? Entonces, la diferencia entre esto y esto es que los campos de extremales son distintos por las distintas condiciones de frontera. Entonces, la pregunta de si yo tengo la visión clásica de que un electrón pasa por uno de los agujeros, ¿cómo sabe el electrón si el segundo agujero está abierto o cerrado? Bueno, lo sabe así, porque el campo de Mayer, el campo de extremales va a ser distinto para estas condiciones de frontera que para estas condiciones de frontera. Entonces, eso explica cualitativamente que aparezcan patrones de interferencia cuando tenemos dos agujeros abiertos y no uno solo. Esa sería la explicación, digamos, clásica, netamente clásica de los patrones de interferencia, y esto no entra en conflicto con nuestro sentido común. Ahora, esto es cualitativo. Cuantitativo es posible hacerlo, de hecho ya está hecho, pero hoy no me da el tiempo para explicarlo. Sí, Francisco, te queda un minuto. Ya, entonces concluyo con eso. Estos son los cálculos de las trayectorias de Bohm en el caso de doble rendija, hecho con esta interpretación netamente clásica, lo que sirve para saber que es posible, aquí termino, explicar con un modelo absolutamente clásico el patrón de interferencia que aparece en un fenómeno de doble rendija. Y eso nos muestra un puente posible entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Bueno, muchas gracias, con eso termino. Ya, muchas gracias, Francisco. Sí, hay algunas preguntas aquí. Entonces, una de ellas fue acerca del comienzo, creo que es, dice, pero los modelos de pares de Cooper son muy limitados, por lo menos para explicar los nuevos superconductores. Creo que es un comentario, algo que dijiste al inicio. Sí, sí, pero eso no quita que en la superconductividad se ha observado y es un fenómeno netamente cuántico y es un fenómeno macroscópico. Ese era el punto que yo quería hacer, independientemente de que sea válida o no la teoría BCS, la de que hace uso de los pares de Cooper, para explicar los superconductores de alta temperatura. Es cierto que no los explica, pero el punto era otro, era que es un fenómeno macroscópico y cuántico. Muy bien, ok. Otra pregunta, Andrés La Rosa, ¿se puede saber entonces por cuál ranura pasan las partículas y aún obtener un patrón de interferencia en la pantalla? Exactamente, eso es según este modelo. Ahora no estoy diciendo que el modelo describa la realidad. Es un modelo matemático autoconsistente que se encaja perfectamente dentro de los límites de la mecánica clásica. Y eso se pensaba hace unos años que no era posible. No es posible construir un modelo clásico que esté en concordancia con lo observado experimentalmente. Bueno, este es un modelo explícito donde sí hay concordancia, porque los parámetros son los parámetros experimentales usados por Johnson, por ejemplo, y se reproduce el resultado cuántico. Ese es el punto central. Es posible construir un modelo netamente clásico que reproduzca los resultados experimentales.
Ese es el punto, únicamente ese. No estoy diciendo que este modelo sea la descripción apropiada de la realidad, no es eso. Podría serlo o no, hay preguntas abiertas, pero el punto central es ese. Existe ese modelo, explícitamente demostrado. Ya, hay otra pregunta un poquito larga, la voy a leer. En entrelazamiento clásico se puede enlazar grados de libertad distintos de un mismo objeto físico, pero se pueden enlazar grados de dos objetos distintos como si ocurre en la mecánica cuántica. De no poder hacerse eso, ¿a qué se habría referido Schrödinger al decir que era una característica propia de la cuántica? Sí, es muy buena la pregunta. Justamente, esa no me dio el tiempo para hacer la distinción. Tiene toda la razón. Los dos grados de libertad enmarañados son atribuibles o asignables al mismo objeto que uno está estudiando, sea clásico o cuántico, y eso hace una diferencia con lo que tradicionalmente se ve como enmarañamiento, donde se tiene, por ejemplo, dos electrones separados por una distancia y con sus espines entrelazados, ¿no? En principio eso todavía no se ha hecho en la mecánica clásica, en un contexto clásico, con haces de luz, pero no sería, no está excluido del todo, porque se pueden hacer experimentos donde se haga, donde se tenga una misma fuente que emite luz en diferentes direcciones, estando entrelazada esa luz al inicio y manteniendo ese entrelazamiento cuando ya están separados los dos haces. Esos experimentos todavía no se han hecho porque los esfuerzos han ido en la dirección de entrelazar dos grados de libertad de un mismo haz de luz, ¿no? Pero es muy buena la acotación porque sí, eso hace y eso evidentemente es en lo que estaba pensando Schrödinger cuando dijo esta frase, ¿no? Estaba pensando en el caso específico de dos partículas separadas espacialmente y aún así entrelazadas, ¿no? Ya. Pero sí. Sí, acá hay otra pregunta de Andrés La Rosa. ¿Hay restricciones al ancho de las ranuras? Sí, claro. Sí. Eso tiene que ver, en el caso de electrones, con la longitud de Compton, ¿no? Asociada, y eso depende del impulso. Uno calcula para el impulso que tiene la partícula, o sea, estos electrones, por ejemplo, en el caso de Johnson, tenían una aceleración hecha por un campo de 50 kilovoltios, entonces de ahí sale cuál es la energía que tienen a llegar a las ranuras y por lo tanto el impulso, y asociado a eso está la longitud de onda de Broglie o la de Compton, da lo mismo, y a partir de ahí se ven los límites que deben ponerse al ancho de las rendijas para que se observe interferencia. Ya, otra pregunta es bastante general, pero a ver si la puedes responder en 30 segundos. ¿Qué estudia la óptica cuántica? La óptica cuántica nace en los años 60 con la invención del láser, porque permite tener acceso a una serie de fenómenos que solo se habían estudiado teóricamente. Entonces, por eso la mezcla de óptica con cuántica. Son fenómenos netamente cuánticos a los que se tiene acceso a partir de esos años. Entonces ahí se va configurando como una nueva disciplina en la física, pero abarca campos diversos, porque por ejemplo cae dentro de la óptica cuántica también los experimentos con iones, que casi no tienen nada que ver con óptica, y así varios otros experimentos, átomos de dos niveles, etcétera, todos caen dentro de la óptica cuántica. Entonces es medio difusa la frontera que define la óptica cuántica. Ya, sí, hay preguntas bastante largas, pero una corta para terminar. ¿Qué otros aspectos podría predecir la mecánica de Bohm? La mecánica de Bohm, como mencioné rápidamente, está siendo usada, más que la mecánica, las trayectorias de Bohm, para estudiar, por ejemplo, ionización por encima del umbral, también para High Order Harmonic Generation, generación de armónicos de alto orden, y así varios otros temas de mucha actualidad se están abordando vía las trayectorias de Bohm, ¿no? Porque representan una cierta ventaja al abordar estos temas. Entonces se han vuelto un instrumento práctico en algunos casos.
Ya, muchas gracias. Hay más preguntas. No sé si podrías a lo mejor darte un tiempito para responder a estos durante el break. Ya, Ok, ahora, gracias, muchas gracias, Francisco, por a la ti. excelente charla y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Veremos, sí. Ok, Sí, sí. chao. Sí. El doctor Nicola Massini es director de investigación del CNR en Potenza, Italia. Ya trabajó mucho con arqueología andina desde la parte, desde varios años, con el tema contacto desde 2013, ya en diferentes trabajados, pero ya viene trabajando desde antes en diferentes zonas de Perú, obviamente también de otros países, pero acá se va a concentrar en la arqueología andina. Bueno, me perdonen por dos cosas, por mi retraso a conectarme, he tenido algunos problemas. Me perdonan por mi castellano, que no es perfecto para nada, pero intentaré de hablar en castellano. Agradezco primero de todo a Javier Solano por invitarme a hablar en este importante congreso de física, en el que me siento un poco intruso, porque no soy físico, soy ingeniero. Aplico métodos, técnica geofísica, incluida la teledetección, para estudiar la arqueología, para estudiar el patrimonio cultural. Siguiente. Hablaré de teledetección, de geofísica, mostraré unas aplicaciones en Perú, en particular para el estudio, para la arqueología andina. Me permiten definir qué es la teledetección. Teledetección es una tecnología que permite de adquirir informaciones de la superficie terrestre sin entrar en contacto material con ella, con los objetos, para proporcionar informaciones sobre sistemas físicos, para proporcionar informaciones relacionadas a parámetros físicos, químicos, biológicos. Eso se basa en el análisis de la interacción sensor-superficie terrestre, es decir, el flujo de radiación que parte de los objetos y se dirige hacia el sensor. Tenemos tres flujos de radiaciones. Una es la radiación solar reflejada por los objetos, es decir, la luz invisible, el infrarrojo cercano. Pues la radiación terrestre emitida por los objetos, infrarrojo térmico, y la radiación emitida por sensor y reflejado por los objetos, es decir, radar, SAR, LIDAR. Siguiente. Este es el esquema del sistema de análisis de datos de la teledetección. Primero la luz pasa a través de la atmósfera, luego se refleja o viene emitida fuera de la Tierra. En el primer caso trabajamos en el espectro del visible, en el segundo en el infrarrojo térmico. Hay un número importante de datos satelitales que son disponibles. Esto, por ejemplo, el satélite Sentinel, que permite de adquirir informaciones en una ventana espectral muy larga, que incluye el espectro del visible e l'infrarrojo térmico. Es diferente banda con diferente resolución espectral. Siguiente. ¿Qué podemos observar desde el espacio? Bueno, usualmente observamos paisajes que revelan huellas, patrones del pasado, como por ejemplo carreteras que siguen, no la carretera, pero las divisiones territoriales. Es decir, hay marcas del pasado que conservan, que pero cambian sus funciones.
o paisaje urbano que revelan evidencia de antiguas estructuras cultural, como por ejemplo muralla de ciudades antiguas, este es el caso de la muralla de la ciudad de Kaifeng en China, o paisajes que revelan marcas relacionadas a la presencia de restos antiguos enterrados, como en este caso. Siguiente. Para entender cómo es posible, interpretando después de un acurado procesamiento de los datos telerelevados, es importante entender cómo, cuáles son los indicadores proxy que nos permite de individuar, localizar marcas de interés arqueológico. Y para eso es importante ripercorrere todo el proceso de degradación de una estructura, de una arquitectura, que en el bajo suelo empieza a establecer como una interacción física entre ellos, entre los restos enterrados y el suelo. Esta interacción física produce cambios en el crecimiento de la vegetación. Entonces, se ocurre como un crecimiento diferencial de la vegetación. Produce cambios en el contenido de humedad, cambios en los nutrientes del suelo, cambios microtopográficos. Estos cambios crean como marcas que a veces dibuja, no va a restituir patrones relacionados a la presencia de complejo arquitectónico enterrado. Siguiente. Pero esos datos tenemos también que procesarlo, elaborarlo. Una de las cosas más importantes es intentar de mejorar, de hacer una sorta de enhancement de los datos al final con el fin de facilitar la interpretación visual. Entonces hay algunas técnicas de enhancement que se pueden dividir en dos grupos, los que no cambian los valores de los píxeles en la imagen original, del valor de reflectancia, métodos que cambian los valores y luego el significado basado en la radiación. Aquí pueden ver en la slide, entonces tenemos la false color composition, thresholding, o el filtering, convolution, principal component analysis. Bueno, en ámbar, en número más alto de estas técnicas que nos permite de mejorar lo siguiente, ayudar a nosotros en la discriminación de feature de interés arqueológico. ¿Puede decir la siguiente? Aquí, por ejemplo, vemos una forma de filtrar para resaltar los gradientes. ¿Puede clicar? Siguiente. Sí. No, pero había como una... Exacto. Antes, por ejemplo, en este caso, el filtrado, aquí estamos, esta imagen se refiere a la línea de Nazca. En este caso, gracias a este tipo de enhancement, ha sido posible discriminar los geoglifos de otras líneas feature, justo como ejemplo, utilizando una serie de técnicas de filtrado, es posible resaltar los gradientes, los degradados, que hemos utilizado para hacer un data enhancement de una imagen satelital relacionada a la línea de Nazca. En este caso era importante discriminar feature relacionado, bueno, geoglifos, a otra diferente línea curva relacionada al vandalismo o a huaico, etcétera, etcétera. Esto justo para decir cómo
el procesamiento, la elaboración nos ayuda en la interpretación, en este caso arqueológica. Hay otras técnicas que nos ayudan a mejorar, a restituir de una forma mejor esos cambios de humedad, de crecimiento de la vegetación, trabajando, analizando, haciendo un análisis espectral en diferentes bandas espectral, para resaltar marcas de vegetación, marcas de humedad. Los dos relacionadas nos ayudan a localizar, a detectar estructura, marcas de interés arqueológico, es decir, algo relacionado a la presencia de estructura de restos enterrados. Aquí se ve cómo la reflectancia cambia al cambiar de la humedad. En presencia de restos enterrados localmente, la humedad puede cambiar. Si nosotros vamos a enfatizar, a mejorar la visibilidad de este cambio de humedad, esto nos ayuda a individuar, a facilitar, mejorar la visibilidad de estas marcas de interés arqueológico. Aquí se ven una serie de métodos que nos permite de calcular índices espectrales para mejorar la visibilidad de marcas arqueológicas, que, bueno, por la falta de tiempo no voy a comentar. Esto, por ejemplo, nos ha ayudado a detectar e individuar, por ejemplo, en el 2008, un vasto, un grande asentamiento enterrado en el río Nazca, muy cerca a la ciudad ceremonial de Cahuachi. Aquí en alto puedes ver la elaboración del procesamiento de datos multiespectral satelital que pone en evidencia marcas de vegetación, marcas de crecimiento diferenciales de vegetación, incluido la presencia, aquí se ve de una forma cuadrangular, relacionado a la presencia de una pirámide enterrada. Este hallazgo ha sido indirectamente confirmada con otra técnica geofísicas como la del infrarrojo térmico en bajo a la izquierda, o con técnica magnética de prospección magnética en bajo a la derecha. Hoy hay una serie, un número relevante de técnicas que nos permite de extraer de una forma automática feature de interés arqueológico, como en este caso, ayudando en el discriminar en un paisaje marcas, signos, formas antrópica de interés, antrópica moderna, da forma antrópica más antigua, da forma no antrópica de tipo, bueno, geomorfológica natural. En este caso, esta es una aplicación en un sitio arqueológico en Turquía. Con este enfoque hemos podido extraer algunas estructuras rural de época helenística. Bueno, un'altra forma un'altra técnica de teledetección, la teledetección activa. Lo que hemos visto antes es la teledetección pasiva. Activa, ¿qué es? Basada sobre el concepto, basada sobre la tecnología radar, que como ustedes pueden saber, es un sistema de iluminación activo que utiliza ondas de radio para recibir información de un objeto al emitir su propia energía. El objetivo es recibir la energía emitida por el sensor, la absorbe, la transmite o refleja en todas direcciones. El tiempo que tarda en regresar la energía hasta el radar es proporcional a la distancia del target desde la antena. Antenas que son montadas en plataforma usualmente satelital o aérea. La señal reflejada, o la conocida como eco,
se dispersa, ¿no? Hace lo que se dice backscattering desde la superficie y se recibe una fracción de segundo más tarde en la misma antena. Un particular tipo de radar es el SAR, el radar de apertura sintética, que sfrutta, que aprovecha el efecto Doppler de los ecos de las ondas de retorno de radar, generado por el movimiento de avance de la plataforma espacial para sintetizar una gran antena, como una antena, bueno, no real, virtual, que permite una más alta resolución en la imagen resultante, a pesar de una antena físicamente pequeña, más pequeña. A medida que el radar se mueve, se transmite un pulso en cada posición y los ecos de retorno pasan por el receptor y se registran en un depósito, en un almacén de eco. Lo que nosotros vamos a registrar es la amplitud y la fase del eco recibido, que se utilizan durante el proceso de enfoque para reconstruir la imagen. Aquí se ven algunos mecanismos de scattering. Típicamente las imágenes representan una estimación del backscattering, es decir, de la retrodispersión del radar para una área determinada en el suelo. Las áreas más oscuras de la imagen representan un backscattering bajo, mientras que las áreas más brillantes representan una retrodispersión, un backscattering más alto. Entonces, las features brillantes significa que una gran fracción de la energía del radar se reflejó de regreso al radar, mientras que las features, los píxeles oscuros, implican que se reflejó muy poca energía. Entonces, por ejemplo, esto backscattering varia para una variedad de condiciones como el tamaño físico de los dispersores varia al variar de las propiedades eléctricas y del contenido húmedo. Los objetos más húmedos aparecen más brillantes y si los objetos son más secos aparecen más oscuros. La única excepción es el cuerpo de agua suave, un lago, por ejemplo, que en vez actuará como una superficie plana y reflejará los pulsos entrantes lejos del sensor. Estos cuerpos típicamente aparecerán oscuros. Bueno, un altro tipo de backscattering de superficie y de volumen. Aquí, por ejemplo, cuanto más alta o más brillante sea la retrodispersión, más rugosa será la superficie que estamos fotografiando. La superficie plana que refleja poca o ninguna energía de microondas siempre aparecerán oscuras en las imágenes de radar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una área desértica, este es el caso de Sabrata en Libia, un asentamiento romano, donde tenemos micro relieve, variaciones microtopográficas. Esto crea un backscattering, una retrodispersión que nos ayuda a localizar esta parte de la ciudad que está, bueno, en el bajo suelo. Se ve de una forma más fácil, es más visible respecto a una imagen óptica, como pueden ver. Entonces, todas esas técnicas integradas nos permite individuar, facilitar la detección, la identificación de elementos de marcas de interés arqueológico. Aquí estamos en Pachacamac, en la parte norte, aquí es una imagen de Google Earth, se ve en la imagen óptica
una marca relacionada a la presencia de un muro. Este muro se ve mejor con el SAR, como pueden ver, ¿no? Aquí hay uno zoom, un detalle, bueno, se ve con la imagen, es una imagen con un dron, pero esto, un dron, entonces hablamos de una resolución de 2 centímetros. Esto es una imagen SAR de una resolución de 5 metros. Entonces, una diferencia enorme de resolución. A pesar de esto, se ve muy bien también con esta imagen satelital, esta imagen en banda X de Cosmos SkyMed, esta parte de la muralla norte de Pachacamac. Y pasamos a una otra técnica de teledetección. Bueno, para mí teledetección, el remote sensing es todo, incluye remote sensing satelital, aéreo y remote sensing terrestre, lo que usualmente nosotros llamamos como geofísica. Bueno, entonces, pero comúnmente la geofísica es lo que hacemos con técnica de georada, geomagnética, eléctrica, que voy a explicar después. Esto es el LIDAR, que es una tecnología que permite determinar la distancia desde un escáner láser a un objeto o una superficie utilizando entonces un láser pulsado. El LIDAR permite obtener modelos digitales muy precisos para caracterizar, identificar e interpretar microtopografía. Imaginen, por ejemplo, plataforma con un cambio de nivel centimétrico. Bueno, con el LIDAR esto es más fácil observarlo, analizarlo e interpretarlo. Y sobre todo el LIDAR es importante porque permite de penetrar en la vegetación. Y con una serie de métodos de enhancement, de mejoramiento, de post-processing, es posible mejorar, interpretar lo que se ve con un modelo digital obtenido con un LIDAR. Como pueden ver, con estas diferentes técnicas de visualización, Skyview Factor, Local Leaf Model, que son una diferente técnica que mejora la visibilidad de la microtopografía. Aquí vemos una aplicación en Chanquillo que da poco ha sido incluida en el Patrimonio Mundial UNESCO. Congratulaciones a Iván Ghezzi. Estos son datos que nosotros hemos post-procesado. Agradecemos a Iván Ghezzi por esta oportunidad. Aquí se ve que con este procesamiento una serie de elementos, de feature, son más claros y nos permite entonces de reconstruir, de ayudarnos en la interpretación, en este caso de plataforma, de muros, de otras features de interés arqueológico. Y pasamos a la teledetección terrestre, la geofísica, la técnica más importante, la más utilizada históricamente hablando, también el método magnético. El principio, bueno, aprovecha de las propiedades magnéticas de la materia. Con un sensor se mide la variación espacial del campo magnético terrestre debido a la presencia de cuerpo dotado o de una magnetización propia, por ejemplo, metales, hierro, o de una susceptibilidad magnética. En esta técnica se utiliza una configuración gradométrica que incluye 2 sensores. Entonces nosotros vamos en práctica a medir la diferencia de campo magnético a diferente quota, diferente distancia, aproximadamente de 80 centímetros, un metro. Es una técnica importante porque nos permite de analizar cambios magnéticos relacionados a la presencia de material orgánico
que es importante como indicador proxy de la presencia de estratificación antrópica de interés arqueológico o elementos metálicos y hierro. El georadar, que es la técnica más recién, basada en la emisión y propagación de ondas electromagnéticas en un medio, y con la posterior recepción de reflexiones que se producen en sus discontinuidades. En práctica, el georadar aprovecha las reflexiones que se producen en el subsuelo debido a los contrastes electromagnéticos de impedencia que se producen en el subsuelo por la presencia de diferencia arqueológica, ma también de la presencia de estructuras arqueológicas. Gracias a la posibilidad de utilizar diferentes antenas con diferentes frecuencias, el método permite una resolución, una profundidad. Podemos jugar, integrar diferentes oportunidades de penetrar en el subsuelo, utilizando diferentes resoluciones para aplicaciones arqueológicas. Un'altra tecnica que se puede utilizar en campo arqueológico, pero bueno, con una resolución geométrica más baja, es la tomografía de resistividad eléctrica, que consiste en introducir una corriente eléctrica continua en la superficie a través de electrodos, de dos electrodos de corriente. Entonces, al final nosotros caracterizamos el subsuelo en cuerpos resistivos o conductivos, relacionado a la presencia de agua, que también es un indicador importante desde el punto de vista arqueológico. Pensamos al objetivo de localizar acueductos o pensar a detectar variaciones de humedad relacionadas a la presencia de estructura arqueológica, o resistivo o relacionado a la presencia de grande estructura muraria. Ecco, en esta slide pueden ver una pequeña, historia de la teledetección en arqueología. Los primeros tentativos, pioneros, ha sido hecho con la arqueología aérea, y a partir de los años 50 los arqueólogos, los físicos, geofísicos empezaron a utilizar diferentes técnicas subsidiarias de soporte a la arqueología. Dalla magnética alla geoeléctrica, al georadar, hasta hoy, en el cual vivimos un momento importante con la oportunidad de analizar grandes, vastas, extensas áreas ad alta resolución con datos satelitar, con datos LIDAR, datos satelitar óptico o SAR. Y al final, hoy con los drones podemos obtener una resolución muy alta. Ahora, el problema es que esto ocurre con toda la técnica física de física aplicada. Hay a veces algunas expectativas, hay ¿cómo decir? El resultado del trabajo que un geofísico, un físico o un ingeniero puede hacer en campo arqueológico es la intercepción entre la práctica, el potencial de la tecnología y las expectativas de los arqueólogos. A veces esto insieme, intersección es muy pequeño, relacionado por diferentes causas, por falta de diálogo entre científico y end user, que sea arqueólogo, conservador, arquitectos, problema de interpretación, son técnicas bastante difíciles de interpretar, por las decisiones no compartidas cuando vamos a decidir cuál tecnología, metodología tenemos que utilizar para una aplicación determinada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Lo vamos a utilizar con un enfoque interdisciplinario, claramente, integrando diferentes técnicas y pensando claramente siendo consapevoli que la teledetección es
simplemente un medio, no es el fin. Entonces, ¿cuál es el enfoque que nosotros utilizamos? Un enfoque, como pueden ver, multiescala, multisensor, entonces multidisciplinario, claramente, con un trabajo, un enfoque, un'analisi interpretativa tipicamente interdisciplinaria. Aquí pueden ver la differente tecnica que ha differente risoluzione, differente scala e dettagli che hoy podemos utilizar en el campo arqueológico. En esta slide pueden ver nuestra experiencia en Perú. Nosotros creo mi instituto, la misión que yo dirijo, ha sido una de las primeras que ha utilizado estas tecnologías en Perú. Hemos empezado a trabajar en Nazca hasta hoy hemos organizado más de 20 misiones en 12 sitios en 12 años, como muestra esta slide. Yo pasaré mostraré algunas slides con lo más relevante resultado. Aquí estamos en Nazca, Cahuachi, con un enfoque, podemos decir, multiescala, from space to place. Hemos podido, a partir de datos satelital, pasando por la geofísica, la geomagnética, el georadar, a localizar un área pequeña de 2 metros por 2 metros, en el cual los arqueólogos han localizado, excavado, hecho un hallazgo arqueológico. Entonces, una multiscale approach que es muy efectivo, como también en este caso. Aquí estamos en Vintalón, en el contexto de un proyecto con un arqueólogo peruviano, Nacho Alva, o de antes era en el contexto de un proyecto de arqueología dirigido por el arqueólogo Giuseppe Orefici en Nazca. Aquí integrando datos satelital activo y pasivo, integrando con datos georadar, ha sido posible caracterizar, hacer un imaging de algunos montículos como esto, que conservaba una pirámide enterrada, que al final ha sido excavada. El resultado arqueológico ha confirmado los resultados de la técnica de teledetección, de la técnica geofísica, porque, ustedes tienen que pensar que nuestras técnicas son técnicas indirectas, claramente, no invasivas. Solo la arqueología de excavación nos puede dar una confirma directa. Cuando falta, no es posible excavar, es posible una otra oportunidad es hacer obtener una validación indirecta con diferentes técnicas. Entonces, hablamos de integración de diferentes técnicas geofísicas. Aquí se ve la estructura tronco-piramidal en adobe de un templo moche del siglo IV-V después de Cristo. Aquí puedes notar la integración entre georadar y geoeléctrico en Cahuachi, que nos ha permitido de caracterizar un grande montículo e detectar, identificar gradones, esta estructura tronco-piramidal. Aquí se ve el perfil geoeléctrico con el resultado dell'ensayo archeologico. En Pachacamac, el Palacio Taurichumbi, integrando diferentes técnicas de levantamiento satelital, también con el dron. Esto es una ortofoto obtenida con un simple, muy económico dron. Nos ha servido también para crear un mapa georreferenciado en el cual hemos superpuesto los datos o los resultados de diferentes técnicas, de diferentes prospecciones geofísicas, como esta del georadar a diferente nivel, da 80 centímetros hasta un metro y medio. Esto es última el mapa magnético, que pone en evidencia algunas anomalías magnéticas relacionadas a la presencia de estructura
de mampostería, como esta que ha sido excavado. Mostró en esta slide. Nicolás, Cusco, ¿podrías acelerar un poquito que estamos, sí, el tiempo nos está ganando? de acuerdo. Aquí estamos en Cusco, en un contexto de arqueología urbana. Aquí ha sido importante también la integración con métodos de investigación histórica, con también el análisis, el desarrollo de modelos físicos para discriminar reflectores arqueológicos, reflectores relacionados a la presencia de tubería, por ejemplo. En el caso esto de ciudades donde hay estructura arqueológica y también otros elementos del urbano que pueden confundir en la interpretación de estos datos arqueológicos. Bueno, voy más adelante, aquí estamos en Chalchabamba, en el Valle Sagrado. La geofísica nos ha permitido también de detectar restos arqueológicos y también detectar, hacer un hallazgo, en particular el cambio, una rotación de una parte, una rotación de elementos arquitectónicos, una plaza hundida de este sitio que se encuentra en el itinerario lungo la ruta que lleva a Machu Picchu. Machu Picchu, donde hemos trabajado, investigado, utilizando diferentes técnicas de teledetección. Nuestro desafío ha sido lo de reconstruir, en particular en la plaza principal, el subsuelo con diferentes técnicas geofísicas. En este caso, en particular, el hallazgo ha sido la presencia, bueno, de una, en el bajo suelo de la plaza, de una cantera de diferentes fases constructivas hasta llegar a la fase actual, como se ve en esta restitución virtual. Bueno, yo termino con algunas slides en las cuales pongo en evidencia cómo el Perú es un laboratorio ideal para el desarrollo de tecnología de observación de la Tierra por estudios de tipo climáticos, por el estudio para el manejo de recursos naturales en varios ecosistemas, per los estudios también de técnica antigua de agricultura, como lo del Waru, que se ve muy bien con imagen satelital, es una imagen satelital en falso color, o para estudiar y reconstruir la densa red de acueductos de galería de filtración en el norte y en el sur del Perú, particularmente emblemático el caso de Nazca, en el cual la respuesta a la falta de agua ha sido solucionada con estos acueductos, y con datos satelital ha sido posible detectar, identificar acueductos desconocidos. También es importante entender cómo el paisaje es también algo relacionado a una visión sagra, relacionada a la cosmovisión andina, que a veces se ve muy bien si nosotros observamos un paisaje desde el espacio. Podemos decir que los nazcas han sido los inventores del remote sensing. Aquí estamos en Nazca, en un área, estoy terminando, cerca de Cahuachi. Los datos satelitales nos han servido para crear una mapa de este grande complejo de geoglifos de forma geométrica, menos famoso del geoglifo de Nazca, pero importante porque es relacionado al sitio monumental de Cahuachi. Entonces, el geoglifo y las pirámides eran dos caras de la misma medalla, la medalla del paisaje sagrado, en el cual el hombre, los humanos hacían actividad ceremonial y ritual.
Y termino también con el tema del saqueo, del saqueo del sitio arqueológico, que hoy con estas tecnologías, utilizando también la inteligencia artificial, es posible extraer en forma automática, analizarla, cuantificarla e entender cómo hacer para enfrentarla. Gracias por vuestra atención. Bueno, me excusan por el tiempo perdido en la conexión en mi presentación, que creo ha sido un poquito más larga. Muchas gracias, Nicola. Y bueno, ustedes disculpen todo el problema de conexión, así que se extendió un poquito. Por el tiempo solo vamos a aceptar la pregunta. Todas las preguntas son por el chat. La pregunta de Anderson, que te la puedo leer aquí, está en el chat. ¿Es adecuado usar la reducción al polo en esta zona? ¿Qué tipo de filtro es adecuado en esta región? ¿Se usa alguna técnica de inversión? ¿Y Allora, qué técnica? ¿cuál técnica? No entiendo. No, puedes Sí, está en el chat, pero alusión al polo en esta zona. Técnica de inversión, ¿qué tipo de técnica geofísica es interesado? Yo tampoco estoy seguro de la pregunta, pero yo creo que se usan algunas técnicas de inversión en fallas geológicas, sobre todo para extracción de petróleos, de petróleos y minerales. Imagino que es a eso a lo que se refiere. Es adecuado usar la reducción al polo en esa zona. Bueno, la técnica de la PCA. Bueno, la principal componente análisis, esto se utiliza para optimizar el contributo informativo de diferentes bandas espectral. Usualmente nosotros trabajamos, elaboramos da 4 con la LIP espectral hasta 100 bandas espectral. Entonces, con la PCA nosotros podemos reducir los parámetros disfrutar esta oportunidad para enfatizar el contributo específico de cada banda espectral a partir de la primera componente, que es como una sorta de media, un average de las diferentes bandas espectral, hasta la sucesiva componentes que ponen en evidencia algunas, en el caso de la arqueología, algunas huellas, algunas marcas relacionadas a la presencia de humedad o la presencia de crecimiento diferencial de la vegetación. Entonces, es una técnica que va a integrar la simple observación e interpretación de las bandas espectrales. Ok, muchas gracias. No tenemos tiempo para las preguntas. Cualquier pregunta la dejan en el chat. Las respuestas las subiremos en el Índico después. Gracias, Nicola, por esta gran ayuda. Gracias a ti, Carlos. Bueno, buena continuación a todos. Sí, ahí seguiremos trabajando.